dijo Marixa que creo que se van a quedar una noche más por aquello. Como mañana es feriado, entonces, no, van a regresar. Oh, esa es la fe que tiene Jorge, dijo, que regresen hoy. En estos días, ayer ya, gracias a Dios, liberaron al pastor que estaba en Turquía encarcelado, ya por motivos, obviamente, de su fe. Todo lo demás es, obviamente, era falso, de la construcción que crearon en torno al hecho de que él era terrorista y que había estado envuelto en ese intento de derrocar al presidente de Turquía, pero gracias a Dios él salió, y esto no fue porque los turcos decidieron hacerlo, sino que obviamente hubo una presión desde Estados Unidos, especialmente ahí de la Casa Blanca, de Donald Trump, de sanciones económicas que ya le habían implantado a Turquía y que se iban a agrandar mucho más. Entonces, obviamente lo soltaron, ¿ya? Entonces eso quiere decir que lo que no pasaba hace muchos años atrás con Estados Unidos, hoy día sí está pasando. O sea, ya otra vez lo vuelven a respetar. Y ellos habían perdido ese protagonismo, obviamente por los sistemas que ellos tienen. Pero bueno, lo importante de esto es que él estuvo ayer en la Casa Blanca, él oró por Donald Trump, y orar porque hay muchos todavía cristianos que están encarcelados, ya, por su fe en muchos lugares, ya, y no necesariamente son misioneros, sino que son gente de su propio país, que como Corea del Norte o China, ¿ya? Y en otros lugares en donde están sufriendo por la causa de Cristo, sufriendo por su fe en Cristo. Y hoy día nosotros vamos a mirar aquí en Primera de Pedro. Vamos a hablar un poco acerca de las pruebas. Nuestra fe va a ser probada. Y en el versículo 6 al 9 vamos a mirar. Yo sé que a veces no nos gustaría que tuviéramos pruebas. A nadie le gusta decir, ok, vamos a probarlo a ver qué. Pero es parte, ¿ya?, de la vida que nosotros como cristianos tenemos y debemos llevar. O sea, no debemos estar extraños o sentirnos extrañados cuando nuestra fe sea probada, porque va a ser probada. El asunto es cómo vamos a reaccionar a esto. Ahí es donde está el asunto. ¿Cómo va usted o cómo yo voy a mostrar en mi vida, que digo que soy cristiano, ¿ya?, cómo lo voy a mostrar en medio de estas situaciones que a veces se vienen y sencillamente nos toca pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí el apóstol Pedro, en el versículo 6, comienza a hablar a ellos aquí. Acuérdense que esto está dentro de un contexto que estamos trayendo aquí. Dice, lo cual, versículo 6, vosotros os alegráis. Y aquí lo cual se refiere a lo anterior. Y lo anterior tiene que ver con que estas personas han sido elegidas por Dios, ¿ya?, que estas personas tienen una herencia eterna en los cielos, y que estas personas a la vez también deben entender que su poder para permanecer en las pruebas viene de Dios. El versículo 2, ya el versículo 3 y 4 y el versículo 5. Y a esto se refiere aquí el apóstol. Les dice, en lo cual vosotros os alegráis. La idea aquí es de brincar de alegría. Es como cuando la Cele hace un gol. Usted, ¡ay, golazo!, dice, ya, se alegra. El problema es que nos hacen 3. Entonces, bueno, ahí ya nos alegramos. Pero cuando hace un gol uno se alegra, contento de gran manera. Y la esperanza aquí es, y la alegría es producto de esta esperanza.
que nosotros tenemos. Somos parte de la familia del Señor y que somos parte de esta su novia que un día va a estar con el Señor. Entonces, Él comienza a hablar aquí. Alégrense de esto, de que son sus hijos. Pero, fíjense en la segunda parte de este versículo, aunque ahora, o sea, ahora, en este tiempo, usted ya es cristiano, usted ya sabe lo que el Señor ha hecho, usted ya sabe que el Señor lo ha salvado, lo ha elegido y usted ha decidido seguir a Cristo y el Señor nos da una herencia y tenemos esa esperanza en Él. Pero aún así, en eso el apóstol Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, a veces nosotros tenemos la perspectiva de que las pruebas son toda la vida. ¿Ya? La perspectiva de Pedro, tanto como la de Pablo, es por poco tiempo, ¿ya? En corto tiempo, en comparación a la eternidad. Dice, aunque en este tiempo, si es necesario, o sea, no es cuándo van a venir, el asunto es que van a venir, es la idea. Tenga que ser afligido en diversas pruebas. Esta palabra pruebas es la misma que usa Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Y habla acerca de sufrimientos que vienen desde afuera de la persona. Y aquí es donde los lleva a padecer. Y aquí es lo que está hablando este hombre, Pedro. Les dice, hey, ustedes van a ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, Pedro supo de primera mano lo que era sufrir por Cristo Jesús. Entonces él está hablando aquí ya desde con un fundamento, con la experiencia. ¿Se acuerdan en Hechos 5? Fue golpeado por hablar de Cristo. Bueno, aquí les dice, hey, cuando venga esto, en este tiempo, ustedes deben entender esto. ¿Cuál es la razón? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, o sea, algo que se va a quemar, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en su segunda venida. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el Salmo 34, 19, el salmista dice esto, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, a veces la gente tiene la idea de que librarme, que Dios me libre de las pruebas, de las aflicciones, es quitándome la aflicción. O no poniéndome en una posición de sufrimiento, no poniéndome en una posición de dolor. Pero más bien a veces puede ser diferente la idea. ¿Se acuerdan ustedes Pedro y Jacob a la cárcel en el libro de Hechos, capítulo 12? A uno le cortaron la cabeza y al otro Dios lo sacó de la cárcel. Ahora, ¿cuál fue el que fue liberado? Cuando Jacob le cayó la cabeza, abrió los ojos y estaba en la presencia de Dios. No más sufrir, no más llanto, no más dolor, no más tristeza, no más sufrimiento. En cambio, Pedro siguió por la vida, sufriendo. Entonces, a veces nosotros tenemos esa idea de que Dios tiene que la única forma de liberarnos es quitándonos el dolor, quitándonos la enfermedad, quitándonos la aflicción, quitándonos la prueba. Y a veces no es así. Ahora, hay dos razones por las cuales usted y yo vamos a pasar pruebas. Una de ellas tiene que ver con el demostrarnos a usted y a mí la verdad sobre nosotros mismos. Porque Dios no necesita saber, Él lo sabe, si usted tiene fe o no, si usted confía en Él o no. Él lo sabe. Entonces, el propósito de esto es más bien que usted se entere dónde está su corazón. A veces la gente presume de Cristo y habla de Cristo y tiene esa idea, no, yo voy con el Señor hasta la muerte, al final. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Pero cuando viene la prueba, cuando Dios dice, hey, dámelo,
Ahí es donde nos damos cuenta que parece que no somos tan buenos como pensábamos. No somos tan realmente entregados como decíamos ser. Entonces, primero tiene que ver con nosotros, mostrarte a ti tu realidad, dónde está tu corazón. Y lo segundo es para mostrar la fidelidad de Dios. Porque cuando usted se aferra a Él y a sus promesas, usted va a darse cuenta de lo fiel que Él es. Cómo Él es capaz de guardarnos. Entonces, las pruebas juegan un papel importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Si no fuera así, si no fuera necesario, ¿ya? Entonces Dios nos libraría de eso. Pero la Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nosotros vamos a ser afligidos y vamos a ser probados. Su devoción, lo que usted dice de Jesús, que usted cree, lo que usted dice y expresa y dice, no, yo tengo una devoción solamente por Jesús, bueno, un día lo va a probar. Abraham, por ejemplo, era un hombre que seguía a Dios y quería obedecer a Dios. Y llegó un día en donde Dios probó eso. ¿Se acuerdan cuando le pide a su hijo? Trae tu único hijo al que amas y preséntalo como una ofrenda, como un holocausto. Y es ahí donde somos confrontados. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto decimos nosotros, yo amo a Dios por sobre todas las cosas? No hay nada a este mundo que Dios me pida que yo no se los dé. No hay nada. Entonces ahí es donde el Señor dice, ok, vamos a ver, para que te des cuenta que no es tan así. Y el Señor le pidió lo que más amaba a Abraham. Lo que más amaba. Ahora espero que lo que usted más ame sea las personas y no los bienes. Porque lo que más tenía Abraham era bienes. Era rico. Pero él tenía claro que su amor más grande era su hijo. Y Dios le dijo, oye, entrégamelo a ver. Y ahí es donde va a ser probado. Donde va usted a pasar la prueba. Donde yo voy a tener que demostrar mi devoción real a Dios. La gente canta, Señor, te voy a entregar todo, toda mi vida, todo a ti, y todo a ti me entrego, dice el himno antiguo. Y el Señor dice, ok, ahí entrégame. Y ahí, una cosa es cantarla, y otra cosa es cuando el Señor le pide que lo haga. Entonces, ahí es donde nos va a llevar. Y aquí es donde Pedro nos lleva. Que tenemos que pasar por estas pruebas, pero tienen un propósito en nuestra vida. Y acuérdense, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Todas. De una de otra forma. No dice que todo deba ir bien. No dice eso el texto. Pero dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, Pedro aquí le está hablando a estos hombres que están siendo, hombres y mujeres que están siendo perseguidos, y les escribe para animarlos. ¿Cómo animaría usted a alguien que está pasando una tribulación? Pedro lo hace aquí de tres maneras, ya les dije, en el versículo 2, ¿quiénes son ellos? Elegidos por el previo conocimiento de Dios. Pero no solo eso, sino que también ya les dijo a dónde van. ¿Y dónde es que van? A los cielos. Su herencia está allá, incorruptible. ¿Y quién los está cuidando? En el versículo 5 dice esto, de 1 Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es Dios el que nos guarda. Y Él también, dice Judas, que tiene la suficiente capacidad y suficiente poder para guardarnos sin caída. Y el que comenzó la obra en usted es poderoso para terminarla. Entonces, de aquí, Él está diciendo, ¿quién está cuidándote? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que tú eres? Y Él nos está animando con esto. Son verdades importantes que usted y yo necesitamos recordar. Dios nos va a proteger. Dios no solo protege nuestra herencia que está allá en los cielos, sino que nos está protegiendo aquí con su poder, aunque a veces usted no lo vea. Aunque a veces usted diga, no, ¿cómo me va a proteger? Mira cómo estoy. Estoy enfermo, estoy muriéndome, estoy en esta condición.
pero Dios lo está haciendo. Y esta es la esperanza y la confianza que tenemos. Ahora, es importante, es por medio del poder de Dios. Entonces, hay gente que puede mirar un final sin esperanza. Nosotros como cristianos nos regocijamos en una esperanza sin fin. Eso es lo que tenemos. La gente no tiene esperanza. Hoy día el mundo no tiene esperanza. Usted vea todo lo que se puede provocar en una sociedad. Incertidumbre. Pero aquí nosotros tenemos esperanza. 3 cosas vamos a ver cómo Dios nos enseña a través de las pruebas, cuando nos encontremos en medio de ellas. Cuando tenemos esa perspectiva clara de estas 3 cosas que vamos a ver, nosotros vamos a pasar por medio de esas pruebas y vamos a ver el resultado. El resultado de que Dios está haciendo una obra en usted y en mí. Ahora, fíjense, en Romanos 8:28, y ya lo cité, dice, y sabemos, y esto es importante, todas las cosas trabajan para bien, para nosotros, ¿ya? Pero Dios dice aquí, no dice que lo vemos, Dios dice, lo sabemos. Entonces, a veces usted y yo no vamos a ver esta semana, ni el próximo mes, ni en 3 meses, ni en un año, inclusive a lo mejor en toda nuestra vida. Pero algo sí sabemos, y es lo que dice aquí, que Dios está usando todas estas situaciones en nuestra vida para gloria de Él. Para que al final nos regocijemos en medio de ellas. Entonces ahí es donde está el asunto. Donde la gente a veces quiere escuchar ese mensaje que es solamente positivo. Pero cuando yo te hablo de que vas a tener que entrar o vas a tener que pasar, si tú eres un cristiano, vas a tener que vivir pruebas. Vas a tener que pasar tribulaciones, vas a tener que pasar aflicciones, vas a tener que vivir cosas que no puedes entender. Entonces a la gente no le gusta eso. Entonces por eso hay algunos que se dedican solamente a endulzarle el oído a la gente de lo que quiere escuchar. Pero en la práctica, en el diario vivir, no es así. Entonces aquí, fíjate, 2 cosas en las cuales usted puede elegir regocijarse en el Señor en medio de las pruebas. Una, nos dice aquí que es porque nuestra fe va a ser fortalecida en el Señor. Fe fortalecida en el Señor. Y segundo, es prueba va a profundizar el amor por el Señor. O sea, va a profundizar nuestro amor hacia el Señor. Entonces, la prueba lo que hace es revelar a usted y a mí la autenticidad de nuestra fe. Es lo que hace, es lo que muestra. Qué tan fuerte es, qué tan débil es, si es verdad o no es verdad. Ahí se va a mostrar si solamente es emoción o si no. ¿Se acuerdan Jesús hablando en Mateo 13 de las semillas? Y una cayó en tierra rocosa y comenzó a crecer, pero dice que fue ahogada por las pruebas y las dificultades. ¡Pum! Esa decisión de fe fue una decisión de fe basada en emociones. Nada más y nada menos. Aquí. Entonces, la prueba va a revelar la verdadera fe o el simple servicio de Dios. Se va a ver, hermanos. No solamente cuando está bien, sino cuando usted responde a las pruebas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo usted responde? Hay gente que viene a una prueba y ya se desaniman y no más. Como estas personas de Mateo 13. Que son ahogados y sencillamente su fe no es genuina. Es emocional. Y abandonan todo y dejan su fe que dicen tener por el Señor y dejan de servir porque ya no va el asunto. Entonces aquí está hablando de esto. El fuego en su vida y en mi vida es necesario porque revela lo auténtica que es nuestra fe.
Pero también el fuego revela otra cosa. Las áreas donde usted y yo necesitamos ser refinados. Porque usted va a responder a esta prueba de en fe o no en fe. Y va a mostrar qué áreas de su vida y de mi vida necesitan pasar de nuevo por el fuego. Vea lo que dice Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará, decía Job, y saldré como oro. Entonces, aquí Pedro, en el 1 Pedro, está comparando nuestra fe con el oro. Y este oro es probado por fuego. Entonces su fe y mi fe va a ser probada por fuego. ¿Qué hace el oro? ¿Cómo se prueba el oro? Se mete al calor intenso. ¿Y qué es lo que refleja ese calor intenso del oro? Primero, saca a flote, tira a la superficie todas las impurezas. Es lo que hace. Entonces ve, limpieza, se quita esa impureza, va al fuego de nuevo. ¿Qué va a revelar? Más impureza. Y esto va a seguir y va a seguir. Y es lo mismo en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Las pruebas tienen eso. Tienden a mostrar las impurezas en nuestra vida. Todo lo que sale a la superficie en medio de las pruebas muchas veces no es bonito en nuestra vida. A veces puede ser muy feo. Ira, enojo, amargura, malas palabras, renegar de Dios. ¿Y eso qué está mostrando? No que somos desechados, sino que necesitamos ser refinados. Más y más. Más y más. ¿Hasta dónde debemos ser refinados? Bueno, cuando ya el hombre que trabaja el oro, ¿ya?, deja de pasar el oro por el fuego, cuando él ve ahí donde tiene el oro pasando por el fuego, comienza ya a ver su reflejo. El reflejo del rostro del hombre en ese lugar. Que el oro refleja la imagen de ese hombre. Entonces, ¿cuándo vamos a parar nosotros de ser probados? Hasta que reflejemos por completo el rostro de aquel que nos salvó, de Cristo Jesús. ¿Y cuándo va a ser eso? No aquí todavía. Entonces aquí vamos a seguir pasando pruebas y pruebas. Sí reflejamos a Cristo, somos transformados cada día a la imagen de Cristo Jesús, pero cada día usted se da cuenta de que necesita más y más. El Señor sabe cuando usted ya está reflejándolo a usted. Por eso Juan decía, es necesario que yo caiga, que yo me vaya abajo y Él crezca. ¿Y cómo hace eso? Dios a través de las pruebas. ¿Es cómo lo hace? Mostrándonos que necesita usted y yo mostrar más a Cristo. Y la gente puede mirar y cada vez que usted pasa una prueba y usted puede mostrar su vida y la gente va a ver, uy, esta persona está reflejando más a Jesús. Se parece más a Jesús. Entonces, no duran para siempre. Eso es verdad. Son por poco tiempo. Ahora, como dijo un hombre, Jesús no nos va a llevar a un punto de destruirnos. Las pruebas nunca son para destruirnos. Él va a tener un ojo, ¿ya?, sobre el reloj y su mano sobre el calentador. Y no va a permitir que seamos pasados por fuego más de lo que sea necesario. Y cuando esa temperatura tienda a destruirnos, Él va a sacar. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando usted y yo aprendemos la lección. A veces, ok, necesita nuevo, va de nuevo. Y vamos ahí. Entonces Dios va a permitir que pasemos ahí. Porque sabe que eso fortalece nuestra fe. Porque sabe que eso purifica nuestras vidas. Entonces no debemos extrañarnos, como dice Pedro en el capítulo 4, de cuando estemos envueltos en diferentes pruebas, en diferentes aflicciones. Las pruebas nunca son para destruirnos, nunca son para quitarnos la fuerza, sino para poner fuerza en nosotros, para darnos poder, para permanecer.
Vamos al libro de Romanos, que es un pasaje que habla también de esto. Vamos a mirar este pasaje, porque aquí Pablo nos enseña algunas cosas que producen estas aflicciones, estas tribulaciones, estas pruebas que puedan venir, ya sea del mundo, porque las pruebas tienen que ver con lo de afuera, ya sea a lo mejor por alguna situación, pero ¿cuál es la razón? Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, cuando estamos en prueba es como cuando está usted en acondicionamiento físico. Cuando usted hacía o yo hacía en mis tiempos acondicionamiento físico o estaba en un lugar, por ejemplo cuando estaba en el ejército, fue en el mejor tiempo que yo estuve físicamente. Porque hay una instrucción física, ¿ya? Dolorosa, ¿ya? Dolorosa. Uno andaba así, doblado. Pero cuando eso ya pasaba, ya no era dolor. Pero cuando me tocaba salir al campo, yo estaba preparado para correr y llevar peso. Y pararme y correr, saltar, bailar, bueno, todo eso. Para eso es la condición física y tiene que ser y seguir. Y te va llevando de una etapa a otra. No te puedes quedar. Bueno, las pruebas van a producir esto. Nos van a llevar a estar en la mejor forma. No física, pero espiritual en nuestra vida. Y aquí, fíjese, el apóstol dice que debemos nosotros gloriarnos en las tribulaciones en Dios y producen tres cosas en nuestra vida. Primero, produce paciencia o perseverancia. Algunos hablan de firmeza. La idea aquí es esta. ¿Qué es lo que más necesita una persona, un creyente? Es paciencia. O sea, una de las cosas básicas de nuestra experiencia cristiana es paciencia. A nosotros nos cuesta un montón. A nosotros queremos que sea el aquí y el ahora. Señor, oré hace 30 segundos, no está la respuesta. Entonces necesitamos paciencia. Y esa es una de las primeras lecciones que Dios nos enseña a todos nosotros. Dios no tiene apuro en cumplir su propósito eterno en nosotros. Nosotros sí. Nosotros pensamos, Dios debe correr porque Señor, te queda poco tiempo. Mira, ya me estoy poniendo ya mayor. El Señor no tiene apuro. Todo a su tiempo. Necesitamos aprender paciencia. La palabra paciencia quiere decir permanecer bajo la presión. Pero hoy día la gente no quiere presión. Y nosotros criamos a nuestros hijos así. Y por eso nuestros hijos no saben manejar las frustraciones. No saben manejar sus fracasos. Porque nosotros somos muy rápidos cuando tenemos un problema a sacarlos. El problema. Y que queremos que esto se vaya. Pero el sufrimiento, el dolor, la prueba nos va a ayudar a nosotros a permanecer allí. Entonces a veces nosotros queremos hacerle un favor, supuestamente, cuando les estamos haciendo un daño. Dándoles todo lo que quieren, eliminándoles cualquier tipo de dolor, de frustración, de sufrimiento. Y después ellos no lo saben manejar. Porque siempre se les dio todo, siempre se les quitó todo lo que les pudiera provocar dolor o sufrimiento. Por eso son inmaduros, no tienen carácter y por eso fracasan en la vida. Entonces la gente dice, ay, ¿qué hicimos mal? Aparte de no enseñarle a Cristo, hoy día están en la sociedad en donde, como no hay tiempo, démosle todo lo que ellos necesitan. Y el Señor no es así con nosotros. El Señor no nos va a dar todo lo que nosotros queramos. Sencillamente. Y a veces nos va a permitir
que usted esté como ese globo, ¿verdad?, en esa prensa por un tiempo, hasta que aprendamos la lección. Y eso va a producir perseverancia, eso va a producir paciencia, eso va a producir firmeza. Un ejemplo de esto es David. David fue ungido rey entre los 13 a 15 años. Otros dicen que entre los 10 a 15 años. Pero el asunto es que él fue ungido como rey. Pero tuvo que esperar 15 años más y un poco para asumir el trono. No podía hacerlo. El espíritu de unción de Dios ya no estaba sobre Saúl, sino que estaba sobre David. Cuando usted lee en Samuel capítulo 16, lo ungen y después lee los últimos versículos y lee el primer versículo del capítulo 17, dice que un espíritu vino sobre Saúl, porque el espíritu de Dios ya no estaba en Saúl. Pero este hombre, David, o este niño David, dijo, wow, lo ungió rey. A lo mejor quizás los padres no entendieron, pero aquí el punto es que tuvo que mostrar paciencia, perseverancia, firmeza para esperar en el tiempo de Dios. Y tuvo que sufrir mucho. ¿Se acuerdan Saúl? ¿Cuántas veces lo quiso matar? Y le tiraba las lanzas. Yo a la primer lanzazo yo corro y ya no me ve más. Pero dice que él volvió a servirlo. O sea que ya no aguantó más. Dijo, ya no es seguro estar aquí, y se fue. ¿Dónde fue? A vivir como un fugitivo, errante por 15 años, huyendo de Saúl. ¿Qué mal había hecho él? Ninguno. No había hecho ningún mal. Era sencillamente porque Saúl tuvo envidia. ¿Cuántas oportunidades tuvo para matar a Saúl? Claras, 2. Para matarlo. Probablemente más. No lo hizo. ¿Por qué? Porque esperó en Dios. Si Dios te dio una promesa, espera en Él. No trates tú de hacer la realidad. A veces nosotros queremos hacerla. Dios te dijo, ok, sí, te voy a hacer rico. Pero a lo mejor no te dijo rico de qué, rico en azúcar, a lo mejor te va a poner, ¿no?, o en otras cosas, ¿no?, te va a subir el azúcar. Pero a veces, ay, el Señor me dijo eso y voy a hacer cualquier cosa. No, este hombre esperó. La paciencia es lo opuesto al pánico. La paciencia es lo opuesto a arrancar. La paciencia es esperar, confiado en el Señor. Lea los salmos, especialmente el Salmo 59. David escribe ese salmo cuando estaba en esta situación. Hay 3 cosas que dice David ahí. Una, aprendió. ¿Dónde estaba su refugio? Su refugio no estaba entre los filisteos ni en las montañas. Su refugio estaba en Jehová, dice. También él aprendió dónde estaba su fuerza. Su fuerza no estaba en esos 600 hombres que él tenía, que no eran muchos. Su fuerza estaba en Jehová. Y aprendió dónde estaba su torre fuerte. Su torre fuerte estaba en Cristo, en la roca que es Él. Y no en esos lugares donde él pensaba que podía estar seguro. Entonces, David aprendió esa lección. Clamó, dijo, Señor, sálvame, líbrame ahora. En el Salmo se da cuenta de él mismo y pone su confianza en Dios. Estaba intranquilo porque él sabía que él no podía hacerlo. Entonces, Dios trajo a este hombre lo que él necesitaba, pero él aprendió. El triunfo, ¿ya?, vino porque él esperó en el Señor. Salmo 40. Pacientemente espera al Señor. Yo creo que a veces eso nos falta, esperar. Nos adelantamos. ¿No? Nos adelantamos mucho. Lo segundo que Pablo dice aquí, no solamente te produce paciencia, también produce carácter. Y la idea del carácter aquí la idea que lleva es que tú o yo, cualquiera de nosotros, va a ser puesto a prueba. Y va a ser aprobado o desaprobado. Dios va formando el carácter en nuestra vida.
El carácter no es algo que sale de la noche a la mañana, sino que es un trabajo de años. En la vida de David fueron 15 años. ¿Por qué? Porque David no podía ser rey todavía, porque no estaba ni física ni espiritualmente listo para afrontar esa gran obra que el Señor le estaba llamando a hacer, ese gran llamado. ¿Y qué hizo el Señor? A través de este tiempo fue trabajando en la vida de este hombre para que llegara a ser un hombre conforme al corazón de Dios. El rey, el mejor rey. Dicen Salomón, David ha sido el mejor rey que Israel ha tenido. David. Pero no fue de la noche a la mañana. Dios formó su carácter. Dios lo preparó espiritualmente, físicamente, emocionalmente, para poder gobernar. O sea, el programa de entrenamiento del Señor puede durar años. Pablo no salió a hacer misiones sino hasta después de 10 años. Nosotros queremos salir ya. Y a veces Dios tiene que prepararnos. Fíjate, el ejemplo de José también. ¿Ya? Pasó 13 años vendido por sus hermanos, como esclavo, en la cárcel, como esclavo, hasta que Dios se lo llevó a la posición en que él quería, para él. Ahora, ¿se acuerdan en Génesis 3:37 los sueños que tuvo? Dios ya lo había dicho que él iba a ir, y que sus hermanos y todos se iban a postrar ante él. 13 años, pero no de la mejor manera. Para hacer una roca, ¿ya? Lo que hizo Dios fue tomar esa arena y la compactó, la moldeó para que fuera esa roca útil. Pero para eso, este hombre tuvo que esperar y confiar en el Señor. Y Dios moldeó su carácter. El plan de Dios no se va a apurar. Y Dios tiene eso en usted y en mí, está trabajando, está formando nuestro carácter que se identifique cada día más con el carácter de Cristo. Cada día. ¿Cómo sabemos que José tuvo un carácter realmente como Dios quería y de acuerdo a como Dios necesitaba para ese hombre? La respuesta que le da a sus hermanos cuando lo ven. Él no fue y dijo, venga, aquí ahora yo tengo venganza. No. ¿Ya? Ahora sí, no. Lo que ustedes intentaron hacer mal en contra de mí, Dios lo encaminó en bien. O sea, un hombre que tenía claro que Dios era el que estaba en control. Y su carácter fue moldeado así. Entonces Dios hace lo mismo en nuestra vida. Entonces a lo mejor si nuestro carácter no está siendo moldeado, si nuestra vida a lo mejor no está creciendo, es porque a lo mejor estamos tratando de huir. Estamos tratando de adelantarnos. No estamos esperando, ni queremos pasar pruebas, ni nada de eso. Entonces es así como lo hacen. A través de las pruebas Dios va moldeando su carácter. Produce estabilidad, produce madurez en su vida. Entonces a veces la gente no tiene estabilidad ni madurez. Un día está y otro día no está, ay no sé, quién sabe, a lo mejor, como Capulina, están algunos cristianos. ¿Quiere esto? Ay no sé, quién sabe, sí, a lo mejor, inestabilidad. Cuando Dios moldea nuestro carácter, nos da estabilidad, nos da madurez y construye ese carácter a la manera que usted y yo necesitamos. Y el carácter que yo necesito en mi vida es el carácter de Cristo. No el carácter de José. A ver, yo tengo carácter. Porque y malinterpretamos a veces el carácter. ¿Ya? Como dice usted, la mala crianza la ponemos como carácter. ¿Ya? O como dicen, el hablar golpeado, el hablar concho. Ah, no, es que yo tengo carácter. No. El carácter tiene que ver con la actitud del corazón. Y usted no necesita hablar ni golpeado, ¿ya? Ni así ni acá. Usted necesita sencillamente decir no a lo que es malo, decir a lo que es bueno. No necesita gritar, porque usted tiene un carácter. ¿Ya? Entonces, hay gente que te va a decir, ojalá hubiera una manera fácil
Hay cristianos que hoy día les gusta eso. ¿Dónde está la comida rápida espiritual? ¿A dónde voy, pastor, para comida rápida y ser espiritual de una vez, inflarme? ¿Ya? Para tener músculos como Charlie Brown. No sé, es él. No, no hay atajo. Para esta cosa no hay atajo. La única manera es a través de las pruebas, a través del fuego. Es donde vamos creciendo. No hay salida fácil. A veces usted busca la salida fácil, no la hay. Y ese es el problema hoy día. Todos buscan la salida fácil. Y otra vez, para nosotros como padres, a veces buscamos la salida fácil con nuestros hijos. Ay, así vaya. Así vaya. No, no hay atajos para criar a sus hijos. Usted tiene que invertir tiempo. Usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que decirles, aprender que hay una palabra que se llama no. Y no es no a lo mejor. Voy a ver. No, no es no. Pero papi. Yo me acuerdo. Ya. Pero aprendieron, dice que no. Que no es no. Con el dolor de mi corazón, no. No es no. Hay cosas que no necesitan, hay cosas que no las edifican, hay cosas que no les sirven para su vida y no. Y si hay que ponerse violento, nos ponemos violentos. ¿Eh? Entonces, esta es la forma a través de esto. Entonces, no busquemos atajos. No busquemos hermanos, sí, paz. Va a haber. Pero cuando estemos en el cielo, definitivamente. Y lo tercero que va a producir en usted es esperanza. Debiera producir eso. Paciencia, carácter. Y un carácter formado está confiado. ¿Ya? No hay que subirle la autoestima, nada. Es a enseñarles lo que podemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando pasamos por las pruebas, usted ve la fidelidad del Señor, pasa la prueba, termina, wow, el Señor ha sido fiel y eso te da esperanza para la próxima prueba, que Dios va a seguir siendo fiel. En tu vida, en lo que venga. Te da confianza aquí. No importa la prueba que venga, ya vino una, ya la pasaste, ahora va a venir la otra. Vas a llegar al final. Si te ayudó a pasar una, ¿por qué no te va a ayudar a pasar 2? Y 3, y 4, y 5, y las que sean? Porque Él es suficiente para eso. Fíjate, Pablo dice aquí que la esperanza no avergüenza o no decepciona. Entonces yo puedo regocijarme en medio de la prueba, en vez de decepcionarme, deprimirme. Pobrecito yo, ay, ¿por qué estoy sufriendo si es tan bueno? No debería estar en esta condición. Puedo gloriarme en ello, en lugar de avergonzarme. Si usted está sufriendo pruebas, si usted está sufriendo, usted no tiene por qué avergonzarse. Tiene que confiar en el Señor. Y uno lo puede ver, Dios trabaja en nuestra vida. Yo me acuerdo de los primeros años aquí, Dios trabajó en nosotros. Pasaron demasiadas cosas. Pero era Dios tratando con nuestra vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces nosotros, los pastores, tratan a veces de mostrar una imagen de súper espirituales, de súper poderosos que no sufren, que nada los afecta, que no se deprimen, que no tienen miedo, ¿no? Y que tienen victoria tras victoria. Y no es verdad. Que nunca se quejan, que nunca dicen, Señor, hasta ya como que parece que se te pasó la mano. Pero eso es parte de nuestra vida y es donde Dios dice, hey, necesitas yo trabajar. Y Dios te está diciendo, confía en mí. Yo podía ver eso, pero el Señor me hablaba y aún así yo veía que las cosas no se arreglaban. Y ese es el asunto, pero sabemos, no vemos. La fe que anda por vista es una fe que está mal enfocada. Si usted solamente está por ver,
El problema es cuando no ve. Pero cuando usted sabe en su corazón y cree en el Señor y confía en Él, usted va a salir adelante. Confía en Él. Lo mismo el Señor nos decía, confía. Pero también decía, confía, haz que la gente también confíe en mí. Porque eso es lo que uno muestra. Tenemos que vivir lo que enseñamos los pastores. Diga, usted debe aprender a confiar en el Señor, pero yo no confío en el Señor. La primera cosa, yo huyo, arranco, corro. Cuando Dios nos dice, no, quédate. Entonces yo confío en el Señor. Debemos mantener a la gente mirando al Señor. Entender que es su iglesia y entender que Él es el que la edifica. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué corremos? Que entramos en pánico. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos entender. El plan de Dios para nosotros se va a cumplir. Y Dios nos va a edificar. Dios nos va a dar esperanza. Dios nos va a dar paciencia en medio de estas pruebas. Porque si no fuera así, no estaríamos aquí. Él nos ha sostenido hasta aquí. Entonces, aquí de esto está hablando este hombre, Pablo. Tener paciencia, carácter, esperanza, a través de las tribulaciones. Y tener la confianza de que Él nos va a llevar más allá. Vea lo que dice Santiago, que es otro pasaje paralelo a este. Capítulo 1 de Santiago. Dice, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, aquí Santiago y Pedro usan la misma frase, diversas pruebas. La palabra diversas aquí es variada, multicolor, muchos colores aquí. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago y Pedro? Que nos vamos a enfrentar a pruebas en nuestra vida que vienen de muchos colores, tamaños, de todo. Eso es lo que va a ocurrir. Todo lo que va a venir viene de diferentes formas a su vida y a mi vida. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que esta misma palabra, diversas, la usa Pedro en capítulo 4, versículo 10 de Primera de Pedro. Y la palabra multiforme es la misma palabra en el griego. Y la idea de multiforme es, otra vez, muchos colores. Pero ¿qué es? La multiforme gracia de Dios. Entonces hay multiformes o muchas pruebas, diversas pruebas de muchos colores, pero también hay una gracia que es de muchos colores, que es suficiente para cada prueba que usted pueda tener. O sea, nunca va a haber una prueba sin gracia de Dios para su vida. ¿Verdad? Nunca vamos a pasar algo que usted y yo no podamos resistir. Entonces, puede ser de muchos colores la prueba, pero también la gracia de Dios es de muchos colores. Lo que usted necesite en la situación en la que usted está viviendo, la gracia de Dios lo va a igualar. Y lo va a ayudar y lo va a sostener. Entonces, hay gracia para cada prueba que usted esté pasando. Y cuando usted y yo avanzamos en medio de la prueba, ¿qué es lo que usted va a ver? Va a ver que Dios está revelando su gracia y su gracia es suficiente. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? En medio de mi debilidad, en medio de mi prueba, en medio de mi dolor, de mi enfermedad, Pablo dijo, Dios se glorifica. Su gracia se ve poderosamente obrando en nuestra debilidad. Entonces, diversas pruebas, no importa las que vengan, pero también hay diversa gracia, hay gracia suficiente para ayudarlo. Y usted va a poder confiar en el Señor y gloriarse. Porque Pablo dice, no me glorío en la prueba, me glorío en esa gracia que es suficiente. En que Dios está en control. Ahora fíjese lo que dice el versículo 8 de Primera de Pedro. Nos lleva a la segunda razón. Esto va a llevarnos a profundizar en nuestro amor a Dios. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjate, Pedro dice, ustedes aman a alguien que no han visto. O sea, su fe, les está diciendo, no se construye por lo que ustedes han visto. Ustedes no han visto a Jesús como lo vi yo, dice Pedro. Porque obviamente él sí lo había visto. Ahora, ¿cómo ellos creyeron? Ellos creyeron producto de la resurrección, tumba vacía, no había nada ahí. Y ellos creyeron, abrazaron el mensaje del Evangelio, fueron salvos. Experimentaron el perdón de Dios en su vida a través de eso, de recibir el Evangelio, y su vida fue limpiada. Y ahora ellos, estos hombres, sin haber visto a Jesús, pero haber creído en Él, por medio de la resurrección y el Evangelio, ellos estaban listos para dar su vida por aquel que tanto a ellos amaban. Ahora, ¿cómo llegaron a este punto aquí? ¿Cómo llegaron ellos a amar tanto a Jesús? Ahora la gente a veces quiere amar a alguien por vista, como se ve en apariencia. Hay otros que aman, dicen yo voy a llegar al corazón de esa persona a través del estómago. Cocinan rico. No. La mejor manera de poder realmente amar a alguien es conocer su carácter de esa persona. Es la mejor manera, porque la misma le dice en el libro de Isaías que vamos a ver a Jesús y dice sin apariencia, sin forma para que la gente lo haga. Ay, Jesús era rubio, peinado al medio, ojos azules, ay, y enamoran. No, dice que va a estar sin apariencia, para que no sea deseado por lo externo, sino por lo que Él hizo. Y el error hoy día de mucha gente es embarcarse en una relación por lo que ve, o por lo que come, ¿no? O porque se siente bien. ¿Cómo se siente? Ay, me siento bien. No, es por realmente debemos aprender a conocer, y eso tiene que ver con experiencia. Cuando usted ha experimentado el amor de Dios, cuando usted entiende eso, entonces usted va a comenzar a crecer en ese amor de Dios. No es de otra forma. Ve, aquí en medio de las pruebas dice, ustedes están amando a aquel quien no han visto. ¿Pero por qué? Porque es en medio de las pruebas en donde la presencia de Dios se hace más fuerte en nuestra vida. Es en medio de las pruebas en donde usted experimenta esa relación más íntima con Dios. Es en medio de las pruebas en donde usted pasa de rodillas, clamando y pidiendo, buscando la presencia de Dios, indagando en la Escritura. Es en ese tiempo. Fíjate, aquí dice que nos llama a una alegría que es inexpresable, dice el apóstol Pedro, llena de gloria. Pablo usa la expresión cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión va a venir a nuestros corazones. Y aquí es algo que usted no puede explicar cómo es, pero es algo que lo abruma, es algo que lo sobrepasa, es algo que le da a usted paz, le da confianza. Entonces, no solamente usted va a crecer, no solamente usted va a tener paciencia, va a tener carácter, va a tener esperanza, pero usted en medio de las pruebas va a mostrar el amor de Dios en su vida. ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo reacciona? Es lo que hace, revelar, nada más, lo que hay en nuestro corazón. Y cuando usted tiene esa relación con Dios, cuando usted experimenta eso, usted se enamora más y más de Él. Así es como debemos caminar. Lamentablemente hoy día existen demasiadas cosas que tratan de siempre llevarnos por la calle fácil. Pero si usted va por el camino fácil, usted no va a experimentar el trabajo de Dios ni la presencia de Dios en su vida, como lo hace cuando usted está pasando por eso. Y se permanece ahí, se mantiene fiel ahí, cuando está puesto en el fuego, cuando vienen las crisis. Todos sufrimos crisis, conflictos. Y a veces nos vemos felices. Sí, pero Dios sabe los conflictos que hay en nosotros. Dios sabe las áreas en donde somos atacados.
Él nos conoce. Él conoce eso. Pero cuando yo vivo eso y yo reconozco eso y yo me aferro al Señor, entonces yo voy experimentando la presencia de Dios más y más. Fíjense, el error hoy día lamentablemente es que la fe se ha llevado a tratar de reducirla a un libro de texto, un libro de referencia, ¿no? En donde usted va a encontrar ahí, aprendamos puntos teológicos referentes a. No, la fe se trata de experimentar a Dios, de conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, que lo conozcan. Y la mejor manera de experimentar esa relación íntima, profunda con Dios es a través de esto. Cuando vivimos a través de esto y no queremos salirnos de esto porque hay mucho dolor, sino que esperamos en Él. Y cuando usted ve el trabajo terminado, dice, wow, increíble. A veces muchos cristianos se pierden la bendición. Y la razón es porque no tomamos en serio la palabra de Dios. No creemos en ella. Como no creemos en ella, no caminamos paso a paso en fe, viendo la obra de Dios. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida y alrededor. Ahora vea lo que dice aquí, versículo 9, terminemos. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Se puede traducir esto como estás recibiendo la consumación de tu fe, es decir, la salvación final de tus almas. Estamos en este proceso. Y Pedro dice aquí, usted puede experimentar parte de la gloria futura aquí, a través de las pruebas. Vea, Spurgeon decía esto, poca fe llevará tu alma al cielo, pero la gran fe traerá el cielo a tu alma. Entonces a veces nosotros estamos tratando de, cuando llegue, dice, ahora puedes hacerlo, puedes experimentar mi paz, mi gozo, lo que tú necesitas lo puedes hacer ahora. No es suficiente anhelar el cielo en tiempos de sufrimiento, toda la gente lo hace. Ojalá y en sufrimiento quieran ir al cielo. Pero aquí lo que Pedro les está diciendo a ellos y les insta a ejercitarse en medio de las pruebas, a mostrar el amor, la fe, el gozo, la paciencia en medio de esto. Y eso muestra la gloria futura, lo que viene. Porque su herencia, mi herencia está allá. Usted puede tener el cielo en medio del sufrimiento. Entonces, los sufrimientos son inevitables. Ojalá uno pudiera decir, mira, nunca vas a sufrir. Nunca alguien te va a hacer daño. Nunca. Lamentablemente no es así. Nunca te vas a enfermar y te van a decir, y te quedan 6 meses de vida. Ojalá pudiéramos decir eso. Pero eso va a venir. Es inevitable aquí. Mientras estemos en este lado de la fe y todavía no lleguemos a lo eterno, es lo que vamos a pasar. Pero ¿cómo lo vamos a afrontar? Eso va a producir en usted algo. Usted tiene confianza. Dios lo eligió. Él tiene una herencia para usted y Él la guarda y nos guarda. ¿Y qué hacemos en medio de la prueba? La pasamos con gozo en el Señor, en lo que Él ha hecho. Mientras esperamos al Señor, servimos aquí. Y mientras servimos al Señor, soportamos las pruebas. Es que yo ya no quiero servir más al Señor. Desde que empecé, vea, puros problemas. No, enfrentarlas con gozo, enfrentarlas con fe, con confianza, es la diferencia. Una esperanza viva es la que tenemos. Y Pedro lo dice. Resurrección, como él dijo. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? Entonces, ¿cuánto tiempo a veces Dios nos va a tener en el fuego? Va a depender de cuánto nosotros obedecemos a Dios. Porque a veces Dios tiene que moldearnos, moldearnos, moldearnos. Cada día.
Usted y yo, ahora que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos un lugar, se llama gloria, en los cielos. Allá es donde vamos, pero aquí la empezamos a vivir. Pero cuando empezamos a vivir la vida de las pruebas, así como puro sufriendo, puro llorando. Ay, si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, mejor no. La gloria la empezamos aquí. ¿Dónde empieza la vida eterna? A veces la gente, la vida eterna empieza cuando llega al cielo. No es aquí. Calidad de vida. En Cristo Jesús. Vida abundante y plena. En Cristo Jesús. Y saber que Él nos ha guardado para eso. O sea, podemos estar, confiados en Él. Entonces, ¿está pasando prueba? Sé obediente. Confía, porque está siendo preparado para la gloria. Es lo que está pasando. Estamos en medio de esto, Dios nos está preparando. Y podemos experimentar esa gloria aquí y ahora. ¿Cuándo? Cuando nos regocijamos. Cuando agradecemos. Cuando confiamos. Cuando obedecemos. Y la gente va a decir, wow, esto es increíble, cómo esta persona puede tener esta mentalidad, puede tener esta actitud ante esta situación tan terrible en su vida. Estamos mostrando la gloria que viene para nosotros. Y esta es la confianza que tenemos. Entonces, cuando usted ve que Dios lo ama, usted se enamora más de Él. Cuando usted sabe que Dios te guarda y te va a llevar sin caída, uno dice, wow, gracias Señor. Gracias. Acuérdense, el principio bíblico es, Dios inicia, Dios es el primero. Nosotros respondemos a eso. Y Él ya lo hizo. Nosotros respondemos a lo que Él ya hizo. Y vivimos de acuerdo a lo que Él ya hizo. Y le amamos porque Él nos amó primero. Ese es el amor que Dios tiene. ¿Ya? No es que te vas a sufrir, voy a sufrir a José para que vea lo que es bueno. Ahí te hacen sufrir y te hacen sufrir. No, tiene un propósito. ¿Por qué Cristo sufrió tanto en la cruz? Había una razón. Por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido curados, por su sangre hemos sido limpiados. Ahora, si usted está pasando por pruebas y va a sufrir o está sufriendo, no es un sufrimiento sin sentido. No mire el sufrimiento, sino que vea qué es lo que el Señor quiere enseñarle a través de ese sufrimiento. Y todo lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Solos no. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por este tiempo que tú nos das, Señor. Y oramos, Señor, para que tú continúes trabajando en nuestra vida, enseñándonos. Si nos hablas de prueba en este día, quizás, Señor, estamos viviendo en ella, o quizás se viene. No sabemos, Señor. Pero lo que sí sabemos por seguro es que tú eres bueno, que tú nos amas y que estás en control. Y que somos tus ovejas, Señor, y que tú nos guardas. Tenemos esa confianza, Señor. Danos la fuerza, la valentía para salir, Señor, y confiar en ti audazmente, Señor. Venga lo que venga, Señor. Como decía Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Tienes nuestra vida en tus manos, Señor. Son las mejores manos en las que podemos estar. Gracias te damos, Señor. Oramos, Señor. Te pedimos tu bendición. Cuídanos al volver a casa. Trae con bien, Señor, a las mujeres que están en San Carlos, Señor. Que ha sido un precioso tiempo allá contigo, en tu presencia. Y que cuando vengan acá, Señor, sabemos que siempre van a haber situaciones esperándolas. Porque cada vez que subimos a la montaña a pasar tiempo contigo, siempre hay un valle en donde tenemos que encontrarnos, Señor, con nuestra vida, con nuestras luchas, con los problemas. Oro, Señor, para que tú las guardes
guarde sus vidas, que todo ese fuego que puedan traer, Señor, no se apague al llegar, sino que se mantenga y se intensifique más y más. Un fuego por ti, y que también, Señor, intensifiques ese fuego en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Bendice esta semana. Y que a través de las pruebas, si es que estamos viviendo alguna de ellas, Señor, en nuestra vida, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, Señor. Refínanos tú, Señor. Que cada día podamos ser más como Cristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los anuncios